mucho gusto saludar a Ukif Espadas, consejero del INE. Muy buenas tardes, consejero. Gracias por estar con nosotros aquí en el Financiero Bloomberg nuevamente. Muy buenas tardes. Consejero, pues sus puntos de vista, usted forma parte de la estructura actual del INE y me gustaría saber qué opina de estas propuestas. Son varias las propuestas, pero me gustaría que nos diera un panorama general de si lo ve positivo, si lo ve negativo. Hay cosas que sí se deberían de atender, hay otras que no. En fin, primero analicemos su punto de vista general, por favor. Bueno, más allá que valorar cada una de los cambios que esta reforma plantea, me parece que hay que hacer una valoración general del sentido de la reforma. Y este sentido general es, en mi opinión, el de debilitar estructuralmente al INE. Es decir, en esta idea, o más bien, bajo este argumento de la austeridad, se recortan una serie de elementos de la estructura del instituto que pasan desde su aparato de capacitación o organización hasta su estructura territorial y que en términos generales pues van a hacer menos eficaz la actividad del instituto, que ponen en riesgo de precariedad la estructura de la elección de 2024. Es decir, se trata de un adelgazamiento forzado del instituto, digamos, se está tratando de someter al instituto a anorexia involuntaria, de forma tal que muchas funciones que hoy cumple adecuadamente, especialmente la selección de funcionarios de casilla, se verán constreñidas a dificultades estructurales y presupuestales, y esto desde luego pone en riesgo la integridad de la elección presidencial del 24. Claro. Vamos por partes. Gracias por este análisis general sobre lo que le estaría sucediendo al INE. Obviamente tiene que ver, por ejemplo, con reducir el servicio profesional electoral nacional, consejero. ¿Esto cómo impactaría? Bueno, ese es uno de los elementos estructurales, es decir, el aparato funcional de todos los días y sobre el que descansan en procesos electorales, muchas de las actividades extraordinarias de procesos electorales se reduciría. Esto a mí me preocupa mucho. Sin embargo, me preocupa aún más este planteamiento de fundir las direcciones de capacitación y organización, que son, digamos, los dos brazos más fuertes del instituto y que son los que se encargan del reclutamiento de las personas que directamente reciben el voto de los ciudadanos en las casillas. ¿Se refiere a las 32 juntas? ¿Se refiere a las 32 juntas ejecutivas locales y a las 300 juntas directivas distritales? No, me refiero a las direcciones ejecutivas de organización electoral y de capacitación electoral, que es de las que dependen a nivel central la selección y capacitación de las personas que eventualmente se desempeñan como funcionarios electorales. Es decir, para que lleguen el presidente, el secretario y los escrutadores a las casillas, hay un proceso legal de insaculación del cual se selecciona a 12 millones de personas que son visitadas en sus domicilios, capacitadas y finalmente seleccionadas a través de otro proceso para que de ahí al final se seleccione estrictamente al cerca de 1 millón de personas que integran las mesas directivas de casilla. Claro. Hacer esta tarea exige una masa de trabajo humano que es el que realizan las direcciones de organización y de capacitación. Si estas se constriñen, la calidad del trabajo que se producirá será una calidad menor. El universo sobre el que se selecciona en principio se reduce y eso hace que las garantías, por un lado, de tener a los mejores perfiles ocupando esas posiciones también se reduce, pero peor todavía, se corre el riesgo de que la capacitación y el reclutamiento de funcionarios sea insuficiente y en consecuencia la instalación misma de las casillas sea precaria. Claro, pues ahí está uno de los, como bien comenta, consejero, uno de los problemas estructurales. Otro de ellos es pues comprimir lo que son las OPLES con el organismo central del INE, por supuesto. ¿Cómo está entendiendo esta propuesta, por supuesto, que plantea el presidente López Obrador con su plan B? Bueno, digamos que podría tener efectos semejantes, es decir, en la medida en que se suprimen elementos estructurales en honor a esta compactación,
también se recarga de funciones a las personas que quedan a cargo de esto, o de plano se hace imposible el adecuado ejercicio de alguno de ellos. Es decir, la estructura actual de los soples es una estructura que se ha probado y que ha demostrado su suficiencia para realizar procesos electorales locales de manera adecuada. Un proceso de fusión, comprimiendo partes, juntando funciones, eliminando elementos, por una presunción a priori de duplicidad de funciones, a lo que nos someterá es a experimentar con un nuevo aparato local las elecciones de, por lo pronto, 9 gobernadores, más congresos y alcaldías en el propio 2024. Es decir, otra vez se reduce una estructura para, bajo el supuesto de que con esa reducción podrá funcionar bien, pero sin que esto obedezca a un análisis puntual, sino simplemente a un interés de recortar Claro. el aparato, y esto evidentemente, pues por un lado por sí mismo pone el riesgo de la integridad electoral, pero además me parece que es representa un riesgo tan grande que no se vale asumirlo, y menos en vísperas de una elección presidencial. Y algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, consejero, es el tema del padrón electoral que pretende pues quitársele al INE y llevárselo a Secretaría de Gobernación. Esto a mí me parece muy complejo porque pues de ahí parte toda la posible manipulación o no del voto de las personas que van a votar. Sí, tenemos que recordar que sea el Instituto Electoral que el que maneja el padrón, forma parte del proceso de autonomía. Es decir, este padrón anteriormente, estoy hablando de antes de 1994, antes de 1996, era elaborado y manejado por la Secretaría de Gobernación, primero a través de la Comisión Federal Electoral y luego del IFE cuando no era autónomo. Finalmente, en esta decisión crucial de hacer del INE, del IFE en ese momento, una institución autónoma, incluye desprender de la estructura central de gobierno el control del padrón electoral, con efectivamente todo lo que esto implica. Es decir, quien controla el padrón electoral no solo tiene el control de los datos personales de todos los electores, sino que administra, distribuye, registra altas, registra bajas, e históricamente la conclusión a la que esta sociedad llegó es que eso era mejor que se hiciera desde un órgano autónomo. Claro, ahora finalmente me gustaría preguntarle qué, desde su análisis, más allá ya de lo estructural, de estas partes técnicas que estamos analizando, ¿cuáles son los objetivos del presidente de imponer sin análisis, sin un consenso, sin incluso el entendimiento por parte ni de los diputados ni de los senadores, todo lo que esto implica, este famoso plan B y todos estos cambios importantes? ¿Hacia dónde quiere llevar la democracia, pero también el aparato, el árbitro, que precisamente se encarga de todo ello? Bueno, yo no me atrevería a hablar de las intenciones del presidente, eso es algo que él conoce y me es muy difícil conocer a mí, pero yo lo que veo es que hacia donde esto se dirige, independientemente de cuál sea la motivación, es a un debilitamiento del aparato electoral que haría vulnerables las elecciones a la intervención de distintos poderes fácticos. Es decir, en la medida en que la institucionalidad electoral se debilita, se generan espacios vacíos, espacios de funcionamiento deficiente que frente a actores políticos reales, pues debilitan la capacidad de proporcionar elecciones integrales. Es decir, cuál sea la intención, no lo sé, pero el rumbo al que esto apunta es a elecciones menos confiables de las que hemos tenido hasta el día de hoy. Bien, pues consejero, le agradezco mucho su tiempo para platicar con nosotros, consejero Uki Vespadas, consejero del INE, y pues le pido mantener la comunicación para seguir analizando este pues importante momento de nuestra democracia en México. Gracias.